con un joven que es docente universitario, es candidato a concejal por Fuerza Patria en el partido de San Martín, es bioingeniero, recibido en el ITBA, y de eso hablábamos con Barleta recién, ¿no? El tema educación, juventud, proyectos, futuro, diálogos. De eso vamos a hablar con Pedro Benedetti, a quien conozco desde que nació, el mismo día que nació, así que para mí es un orgullo y una alegría poder recibirlo acá en In Loco por Ecomedios AM 1220. Pedro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Chelo, ¿cómo estás? Buen día, Diego, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo Buen bien? día también a toda la audiencia. Bueno, gracias por la presentación y gracias por la invitación. No, faltaba más. Bueno, recién hablamos con Pedro, con Mario Barleta, que es un radical con una extensísima experiencia, con muchísimos cargos que ocupó en distintos ámbitos, incluso académico, fue rector ahí de la Universidad Nacional del Litoral. Hablaba sobre el presente del radicalismo, la posición que él tiene, y yo te quería preguntar, junto a Diego, estábamos curiosos porque vos sos una persona joven, sos la nueva generación, podríamos decir, de políticos que empiezan a batallarla en sus primeros pasos, saliendo de la militancia y entrando en los lugares donde hay decisiones, como puede ser un consejo deliberante, como puede ser una Cámara de Diputados, como una parte legislativa. ¿Cómo es que se te dio para entrar en la lucha política, en el trabajo político? Bueno, yo no me considero hoy por hoy un político, es decir, bueno, vos decías, soy docente universitario, hoy por hoy me dedico más a la ciencia y fundamentalmente a la educación, pero como algo lateral dentro de mi vida siempre estuvo de alguna forma la política, siempre me interesó saber qué es lo que estaba pasando alrededor mío y tratar de opinar o de ayudar como se pueda. A medida que fui creciendo, fui profundizando eso, me fui informando cada vez más, me fui definiendo como peronista, que eso es algo que quizás en mi casa no lo mamé muy de chico, aunque mi viejo, bueno, sabe de política, de hecho es licenciado en ciencias políticas, vos lo sabés bien, Chelo, pero bueno, nada, fui haciendo mi camino y de a poco me fui metiendo en militancia durante la pandemia, porque me parecía que era un momento importante de bancar un proyecto que, bueno, lamentablemente después no terminó siendo lo que queríamos, y bueno, nada, a partir de ahí ya pensar en renovar un poquito el peronismo, que me parece que tiene que dar un lavado de cara y un lavado de discurso, para empezar a representar de nuevo, y también, bueno, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que es algo que está costando. Hoy por hoy es como que la liturgia peronista nos gusta mucho a nosotros internamente, pero genera cierto rechazo en la sociedad, o no sé si rechazo, pero le pasa por el costado, ¿viste? Como que no se entiende bien de qué se está hablando. Siempre, en su momento tuvo mucha repercusión un focus group que salió en varias notas, donde decían que si le preguntabas a los jóvenes, esto en plena campaña de 2023, si le preguntabas a los jóvenes si estaban a favor de la justicia social, la gran mayoría te decía que sí. Ahora, cuando le preguntabas qué interpretaban por justicia social, te decían que era justicia por mano propia, claro, que la propia sociedad haga justicia. Entonces ahí es donde se ve ese conflicto y ese desligamiento quizás de lo que siempre fueron las ideas del peronismo. Bueno, hay que empezar a darle una vuelta de tuerca, hay que empezar a cambiar un poco el vocabulario, hay que empezar a ayornarse un poco, porque si no, bueno, nada, vamos a perder cada vez más representación, y cuanto más tarde la renovación, lamentablemente, más va a suceder eso. Pedro, recién decías algo respecto de la renovación en términos de cambiar el vocabulario. ¿Cuáles son? La pregunta era justamente esa, ¿cuáles son, por dónde pasa la renovación? Porque Kicillof habló de las nuevas canciones, pero se viene hablando mucho y aparentemente por ahora el peronismo no está mostrando esa renovación. De hecho, hay las caras justamente son las anteriores. ¿Por dónde pasaría entonces la renovación del peronismo? No, bueno, o sea, me parece que justamente la renovación tiene que darse por cambiar las caras. Hace un tiempo hablaba con un dirigente del peronismo bastante importante y me decía, che, ¿cómo podemos para el día que fracase Milei, porque nosotros creemos que esto va a terminar mal, antes o después esto va a terminar mal, cómo hacemos para
encauzar de nuevo la discusión de forma democrática, ¿viste? ¿Cómo hacemos para representar cuando todo esto fracase? Sobre todo porque se viene corriendo bastante la línea de lo que es los discursos de violencia y cosas que ya es jugar un poquito al fleje de la democracia. Bueno, ¿cómo hacemos para encauzar esto de nuevo? Y mi respuesta era, bueno, la gente tiene que ver caras nuevas. Eso hoy lamentablemente no está sucediendo del todo. En San Martín, por lo menos sí, tenemos la suerte de tener una gran dirigencia, por lo menos lo que yo considero una gran dirigencia dentro del PJ. Entonces, bueno, vemos bastante seguido que tenemos jóvenes en las listas. En este caso me tocó a mí, pero por ejemplo la que está en la segunda lista de concejal, que es Romina Ditale, es también súper joven, que va a renovar ahora su banca como concejal. Me parece que pasa fundamentalmente por eso, porque haya caras nuevas, porque haya voces nuevas. Te repito, no está sucediendo al ritmo que a uno le gustaría, hablando en nivel general. En San Martín, bueno, las cosas son un poquito distintas, pero viene complicado este tema. Ahí en San Martín está Katopodis, que es ministro ahí de Axel Kicillof, que es un representante importante en la zona. Y por supuesto el desafío que decía Diego, no solo en la forma de comunicar, sino también, y lo que vos planteabas, hacer entender de qué se trata, ¿no? Hacer entender que la señora que está acá en 9 de julio con un micrófono no es una señora comiendo una hamburguesa, como dijeron algunas personas en un focus group también. Seba Perón, etcétera, etcétera, buscar el modo de comunicar eso. Vos te vas a estar presentando como candidato a concejal en estas elecciones. ¿Y cuál es la visión, digamos, que hay allí en San Martín? ¿Cuáles son las necesidades que tienen los vecinos por los cuales se puede trabajar desde el Consejo Deliberante? Sí, antes de decirte esto, sí, aclarar que el intendente de San Martín es Fernando Moreira, ¿sí? Está durante su segundo mandato. De alguna forma es alguien que trabajó siempre al lado de Katopodis cuando él era el intendente, y bueno, asumió como intendente Fernando cuando Gabriel se va al Ministerio de Obras Públicas de Nación, y ahora está en provincia y es candidato a senador en una elección que tiene como muchos pesos pesados en la primera sección electoral. Sí. Puntualmente en San Martín, la gestión que está hoy por hoy, que ya este es su cuarto mandato, si tenemos en cuenta los de Katopodis y los de Moreira, está muy focalizada en construir espacios comunes, mucha obra pública, mucha infraestructura dentro de los barrios populares, y mucha ayuda también en lo que es de seguridad y en lo que es educación, dentro de lo que se puede, porque bueno, también son cosas que dependen de la provincia y los recursos del municipio son limitados. Pero de alguna forma la gestión va a profundizar eso, y lo que se ve mucho en los últimos años es que tanto provincia como el municipio viene tapando huecos de los cuales se retiró el gobierno nacional, ¿no? Entonces, hoy por hoy un poquito es eso, se están atajando penales, se están tratando de cubrir esos huecos para que la gente no se caiga del sistema, porque después es muy difícil volver a recuperarse. Así que un poquito es eso, es profundizar esa gestión, esa presencia territorial, y pensar a San Martín como un todo, ¿no? Y a todos los vecinos de San Martín como un todo, y no pensar en 4 o 5 centros urbanos, claro, en los cuales seguramente se podría invertir mucho, pero sería algo estético, ¿no? Más que cubrir necesidades reales que hay. Bueno, es un poquito lo que es redistribuir, ayudar al que más lo necesita, ¿no? Bien. Eso se caracteriza mucho a la gestión de San Martín. Bien, Pedro Benedetti, quienes están escuchando, es bioingeniero, es becario de CONICET, docente, candidato a concejal por Fuerza Patria en el partido de San Martín. Es el hijo de un grandísimo amigo, Alfredo Benedetti, alias El Cabezón, y nieto de una enorme persona, don Alfredo Benedetti, que hizo un trabajo enorme en toda la zona de San Martín también. O sea, hay algo, me parece, de tu abuelo ahí que has heredado, obviamente, no solo la parte genética, sino también esa sensibilidad por el prójimo, por las personas que tienen necesidades. Y ahí el abuelo de Pedro hizo el comedor Padre Agazzi, que está en José León Suárez, ¿no?
¿Es esa zona? Sí. Que- Chilaver, José León Suárez, Claro. pero sí, el fruto no cae muy lejos del árbol, ¿viste? Como dicen. Claro, que no es solo Eh, un comedor, sino que es un lugar donde también se dan talleres de formación para las personas que viven en barrios y que pueden, qué sé Ujú. yo, aprender a coser, aprender, tienen distintos cursos, ¿eh? Así que el recuerdo también para don Alfredo Benedetti, a quien le mandamos un Lo que saludo. hacía el Estado hace unos años y ya Exactamente, no lo hace más. exactamente. Bueno, Pedro, te mandamos un fuerte abrazo y agradecerte el tiempo que nos has dispensado en esta mañana aquí en InLoco, ¿eh? No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande y un saludo para toda la audiencia. Muy bien, que salga todo muy bien. Pedro Benedetti.